Qué agitación de este fin de semana. Y al final, ayer salió humo blanco, ¿verdad? Sin que podamos todavía tener un resultado final. Humo gris. Hay que ver cómo se van a acomodar ahora los factores de aquí al domingo de resurrección, ¿verdad? Habría que preguntarse si ese muerto resucita. ¿Cuál muerto? Los dos que van. Ese muerto Sí. no lo maté yo. ¿Cómo era la cancioncilla aquella? Ese muerto no lo mato yo. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Ya ve que no tengo tan buena memoria. Bueno, no sabemos todavía cómo va a ser este calvario. O si son dos Bueno, estaciones. de verdad, es que Ah, lo único es que el Gólgota va a ser en el inicio de Semana Santa. no, por eso, son casi dos estaciones. El Gota fue el que le metieron al Saprissa ayer. Pero La Universidad de Costa Rica. no, este fin Le de ganó semana, 1-0. porque Es un Gota, porque fue uno solo. Perdónela. No. La impertinencia de la interrupción. Es que Todos estamos impactados por Aquí el son Gota. todos goles gotas. De ahí sí. Me parece que aunque todavía no están los resultados definitivos, ¿verdad? Tan provisionales, pero Veo que pareciera, tenés algo ahí apuntado. no, pareciera que hubo una reducción del abstencionismo leve, Sí. ¿verdad? De ahí vamos a ver qué va a pasar. No está claro todavía el panorama legislativo porque todavía faltan detalles, pero podría haber un mosaico legislativo, ¿verdad? Sí, se está poniendo bonito el ambiente, a pesar de que los últimos días de la semana pasada fueron como demasiado helados, fríos, Ventosos. nórdicos en el buen sentido de la palabra, en tanto, digamos, o la gente de Costa Rica, la población, los ciudadanos ya se desarrollaron una gran cultura electoral y no muestran apasionamiento importante porque costaba ver banderitas. Obviamente ayer domingo sí, todo el día había banderas en todo lado, pero hasta el viernes prácticamente el ambiente era muy sereno en el país, demasiado Sí, tranquilo, como que uno decía, parece que no estamos en elecciones, al final de cuentas. Yo creo que es que de todas maneras no estábamos en elecciones. Bueno, No, hay que ver ahora cómo. Yo ya no se puede. Ahora lo que hay que exigir es que se discutan los grandes problemas del país. Pero, bueno, que en serio, ahora, que se discutan no para que lo resuelvan, porque ahora no se van a resolver. Eso, lo que viene. Lástima que la segunda, porque ya sabemos que vamos ¿Cómo? que ya sabemos que vamos para la segunda opción. Lástima que no sean tres. Ya sino estamos. dos, ¿verdad? Sí, ya estamos. bueno, la tercera podría producirse, ya no en esta ocasión, obviamente, podría replantearse todo el proceso electoral del país para que el año en que se produce la elección de presidente, ¿verdad? Como decir ahora 2018, en lugar de elegir los diputados y los presidentes el mismo día, los diputados se eligieran un mes después de la Sí, votación habría más presidencial. posibilidad de analizarlo. Porque Sí, si hay estoy de segunda vuelta, ¿verdad? Eso permitiría rearticular las fuerzas hacia la segunda vuelta en materia de diputados, de manera que el que gana la primera vuelta tenga músculo posible para meter más diputados propios, ¿verdad? Por la suma que produce la segunda vuelta en términos de trabajo parlamentario. Porque si uno ve los sucesos del 2014, gana un partido con Luis Guillermo Solís al frente, pero elige solo 13 diputados. sí. Y en la segunda ronda tuvo 900,000 votos más que en la primera. Sí, claro. Porque en la primera sacó
486,000 y en la segunda sacó 1,300,000 y pico de mil. Entonces, si en esa segunda vuelta queda electo con el apoyo popular que tiene un presidente, si un mes después de eso se convoca, ahora sí, elección de diputados, ese mismo presidente, montado tal vez sobre esa misma ola de la segunda vuelta, puede meter más diputados para que de una u otra manera, digamos, tenga más músculo político para su labor legislativa. O en el caso de lo que viene ahora, porque los partidos de alguna manera han señalado la posibilidad de hacer gabinetes amplios, entonces ahí suman partidos en la segunda vuelta y en ese caso logran crear una coalición de diputados, ir caminando hacia un régimen no más parlamentario en ese sentido, pero sí más sólido parlamentariamente, me parece a mí. Eso me parece a mí. Yo creo que hay que empezar a discutir después de abril y ya en el próximo periodo legislativo y político, esa posibilidad de modificar el sistema electoral. No para hacer, digamos, al estilo venezolano, una elección cada año, eso no, sino inmediatamente, casi inmediatamente a la elección presidencial, pero separarlas un poquito. No, mi memoria no me da, pero creo que ocurrió algo semejante por puro accidente, tal vez en Francia hace poco. ¿Sí? Es correcto, así es, sí. Así es, sí, está muy bien esa anotación, porque así sucedió. Claro. Después del triunfo de Macron. Es Macrito y Macron. Exactamente. Casi digo macrítico. Ahí tiene la posibilidad justamente de amarrar más. A mí me gusta cómo está actuando Macron. ¿Cómo? Me gusta cómo está actuando Macron. No, a mí me divierte, hablando de eso, me divierte esa insistencia de muchos comentaristas de hablar del populismo así como se hablaba antes del comunismo. Sí, a Macron no lo teníamos como un populista cuando empezó. Claro. Sí. Pero en esta campaña que acaba de terminar, esos conceptos no fueron pan de la discusión. No se habló de socialismo, no se habló de socialdemocracia, no se habló de socialcristianos, haciendo excepción a algunos escarceos que hubo por ahí de un partidito que decía que era el único socialcristiano frente a otro grandote que sí era como el histórico, ¿verdad? Pero de ahí en adelante ese planteamiento de características políticas no se presentó en el proceso electoral. El que quizás desde el punto de vista de la izquierda hizo ese planteamiento fue el muchacho John Vega del Partido de los Trabajadores, que sí hablaba del socialismo y de la lucha social y de clases. Muy abiertamente. Ese sí, pero digamos en el conjunto no hubo ese planteamiento. No hubo un planteamiento de izquierda y derecha, en el buen sentido de la palabra, ni siquiera al estilo norteamericano, digamos, en lo que es la izquierda y la derecha norteamericana, ¿verdad? Ni siquiera. Conservadurismo, progresismo, me parece que tampoco se puso como fuerzas motoras del proceso electoral, a pesar de que por un momento determinado, digamos, las fuerzas conservadoras se aglutinaron alrededor de un tema y el progresismo no se aglutinó masivamente sobre otro, pero sí, digamos, corrió votos en posibilidad, o gente que estaba decidida en un momento determinado empezó a correrla hacia otro partido, pero sin que esos fueran los elementos como claves importantes del ambiente político. Me parece que el populismo de izquierda y el populismo de derecha que anunció en un momento Francisco Chacón cuando Antonio había ganado la convención, no se puso en evidencia. No había un populismo de izquierda, no había un populismo de derecha en el sentido técnico del concepto. Entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Es que... Bueno, ahí hubo fuerte religionismo. Bueno, pero es que ahí... Pero el elemento confesional, digamos, que se incluye en la campaña, no es diferente al elemento confesional que aparece esporádicamente en muchas campañas políticas. Que ahora, por una...
por un error político, creo yo, del gobierno, hubo un tema específico que aglutinó a un sector religioso, eso es otra cosa. Me parece que simplemente eso reveló también que aquí no hubo estrategas, que eran todos unos mejengueros los que estaban dirigiendo las campañas, ¿verdad? Y con el perdón de todos los que dirigieron las campañas. Yo creo que la inteligencia política estuvo ausente en toda la campaña. Y bueno, porque incluso uno se pone a ver, bueno, un candidato que comienza a armar alrededor de él, a cultinar un buen contingente, con posibilidades, de pronto lo empieza a desmoronar él mismo con una verborrea ofensiva para todos lados, y eso revela que tal vez ni siquiera tenía unos estrategas alrededor de él, es decir, porque también puede haber sido eso. Pero en general fue una campaña que se parecía un poco al Campeonato Nacional de Fútbol en ciertos periodos, era pura mejenga. En todo caso, eso es lo que hay. ¿De la primera o de la segunda división? Porque ahí... No, también, sí. A veces la segunda división es más interesante. Uno no puede lamentar lo que ya es irreversible, es decir, los fenómenos políticos cuando hay procesos... En algunos casos puede lamentar y en otros mentarla. Sí, bueno, pero eso no produce ningún resultado. No, pues no, y menos ahora, un post-mortem. Hay un detallillo ahí del fin de semana pasado. El presidente de la República hizo algunas giras. Sí. Yo las vi naturales, Sí, me parecieron normales. Además porque él siempre lo había dicho de que él iba a realizar sus actividades hasta el 8 de mayo al mediodía, digámoslo así. De manera que hacer algunas giras ahí en la zona sur, empezaron a acusarlo Sí, que estaba de interviniendo. beligerancia política. Ahí no había beligerancia política, ahí había ejercicio de gobierno, cumplimiento de tareas que tenía que hacer el señor presidente. Lo querían mandar a un monasterio, seguro. Pero además es absurdo que nuestro nivel político todavía le impida a los altos funcionarios de gobierno hacer las cosas que tienen que hacer de gobierno. Sí, claro. Y eventualmente hasta defender sus políticas de gobierno. Porque, es decir, el gobierno en un momento determinado se convierte en el elemento más neutro, objeto de que todo el mundo lo ataque, y de pronto por ese purismo, por ese puritanismo político, por ese prejuicio, el presidente y sus ministros les da como resquemor salir a defender las cosas que tienen que hacer o a plantear lo que tienen que hacer desde el punto de vista político. Me parece absurdo. Hay que avanzar también en ese Eso sentido. es una pudibundería de la Segunda República, que yo no sé, yo creo que en el primer momento pudo tener sentido, pero a mí no me parece... Ahora, ¿cómo va a ser que se le enrostrara al calderocomunismo, ya que hablando de términos... Todavía se habla de eso. que Teodoro Picao o sus ministros dieran opiniones en la campaña. A mí me parecía eso yo siendo carajillo veía eso absurdo y lo sigo viendo absurdo. Ahora, después se consagró a ese principio y la verdad es que todos nos enterábamos de las martráfulas que estaban haciendo los presidentes. Sí, claro. Es, Pero había, digamos, hasta un ambiente diferente en el periodo anterior al 48, porque las grandes figuras políticas, don Ricardo, don Cleto, por mencionar esos, en ejercicio de la presidencia o fuera de ella, eran objeto de grandes entrevistas en los periódicos, grandes, porque aquellos Y grandes debates. aquellos tabloides que se usaban de periódicos Sí, de hojas grandísimas, Sí. y les hacían unas entrevistas larguísimas. Yo las vi en los periódicos. Y después venía algo que era muy interesante, que era que los periodistas, o un periodista en particular, sobre esa misma entrevista, montaba otras entrevistas siguientes
con otros personajes Sí, y se claro. armaban unas Para entrar al reflexiones debate, y sí. discusiones periodísticas. Tenían un foro interesantes. abierto. Sí, Eso claro. era, sí, sí. Eso se ha dejado. Sí. Bueno, Se ha dejado. es que el papel es muy caro. Bueno, No, No, bueno. porque sí, había algunos periodistas que eran especialistas en eso, como se llamaba Vargas Coto. Vargas Coto, sí. Vargas claro. Coto, bueno, era el que le escribía, decían a don Ricardo Jiménez sus artículos, aunque don Ricardo tenía una excelente pluma y muy agresiva. Pero sí, Vargas Coto era de los que empujaba a los debates, ¿no? A las discusiones de alto nivel, ¿no? Bueno, El mismo Vicente Sáenz, allá por los años 20, cuando dirigía la prensa, también sí. hacía reflexiones y provocaba discusiones. Alfredo González Flores, lo ponían a opinar en los periódicos. Y sobre eso se armaban unas discusiones. Y ya le habían dado el golpe. Después del golpe, sí. No, Sí, ya claro. cuando en los 20, Después por eso del estamos hablando de los golpe, a eso me 20. refiero. Sí, sí, hay- Cuando habla del petróleo y habla Sí, un montón de Exacto, cosas. sí, sí, claro. hay bastante textos ya publicados de él en años recientes. Ahora que digo años recientes, una cosa que me saltó a la cara en un momento dado hablando de estas cosas la semana pasada, de pronto recordé que por este tiempo, en el año 48, se estaba cocinando un proceso terrible, ¿verdad? Sí, claro. Y fue terrible. El resultado es otra cosa, pero lo que ocurrió, bueno, yo siempre cuento que yo fui varios meses a dejar comida a la cárcel de Alajuela, primero a los parientes uratistas y después a los parientes calderonistas. Y yo ahí aprendí a detestar las persecuciones políticas. Es decir, mi odio original a la policía, que luego se transfirió a los militares, cuando entendí cuál era la diferencia, nació ahí, porque para mí era bárbaro, de un lado y del otro. Pero Bueno, ese- pero son 70 años. Sí, O sea, 70 años es un montón. Entonces, por ejemplo, decía yo, bueno, la revolución bolchevique, eso fue lo que duró, ¿no? 70 años. 70 años. Esa otra Exactamente. yo creo que ya está caduca, ¿va? ¿Cuál? La de 48, ya 70 claro, años claro, es mucho. Claro. Porque yo recuerdo que cuando mis tíos y mi abuela hablaban de la quema de la información, Pero es muy aquella bueno. cosa heroica, Sí, perfecto, sí. me hablaban en el 48. Yo creía que eso había sido una prehistoria y hacía solo 31 años. Yo recuerdo la campaña del 58, yo era un carajillo, tenía 12 años, campaña electoral del 58, y Mario Echandi hizo una concentración gigantesca. Bote azul. Y después de esa gran concentración, la compararon con una magnífica concentración gigantesca que se hizo en favor de Federico Tinoco cuando cayó Alfredo González Flores. Porque Federico tuvo apoyo Sí, popular. claro, Sí, claro. Federico, Y claro. entonces comparaban la manifestación de concentración que se hacía de calle de Mario Echandi con aquellas grandes concentraciones de aquella época. ¿Ah? Es Lo interesante que eso. pasa es que don Alfredo González Yo debo tener Flores, ese recorte por ahí. desde el punto de vista económico, bancario, se adelantó a la realidad 20 años. No, pero eso es otra cosa. Aquí lo que estamos No, señalando digo yo, es las manifestaciones de Ah, apoyo. sí. Sí, 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 Así sí. que se hacían antes de calle, ¿va? La gente iba, ¿ah? Pero eso es importante en ese momento. Es que no había televisión. Enero del 17, correcto, sí. Y la radio tampoco. En el 17 no teníamos radio. No. Pues, Es hasta el 20, ¿no? Hasta el Sí, 20 y sí, pico. sí. Empieza Armando Céspedes. sí. Y entonces la prensa jugaba su papel. ¿Va? Entonces, ahora no hay concentraciones. Obviamente que no hubo ¿En qué año concentraciones. naciste vos? Yo en el 46. 46. Estás hablando de
No había 50. nacido. En el 46, no, en el 20 yo no había nacido, Ah, claro por que eso. no. Ah, bueno. Eso lo sé por Sí, estudio, por referencia, lectura. eso, sí, sí. Y porque yo había visto eso y las referencias No de te voy a estudio. decir como me dijo a mí un carajo en Facebook. Expresé unas opiniones sobre una cuestión totalmente estrafalaria. Era algo alrededor de la relación que había entre las tradiciones escitas y las leyendas celtas de las Islas Británicas. Eso a nadie le importa, solo a uno que está de vago. Entonces, me salió con la historia de que yo, ¿por qué yo me guiaba tanto por los libros? Porque él había estado allá en ese lugar. y bendito sea Dios, resulta que entonces... eso que te acaba de pasar, ¿verdad? Uno habla, yo hablo a veces de cosas de los años 20, Sí, claro. porque alrededor del fogón, toda la fauna familiar del barrio del Carmen se reunía a comentarlo. Entonces, para mí eran familiares los nombres, por lo menos, de Sí, las claro. figuras. Y había acontecimientos de los cuales no me había enterado por la prensa, pero sí me enteré porque un tío mío había volado garrotazos en la avenida Central, o cosas de ese tipo. Óyeme, a propósito de las grandes manifestaciones, la primera manifestación de Daniel Oduber, cuando perdió, fue monstruosa en el artillería. Paseo Colón. Paseo Colón. Sí, pues una cosa enorme. Y estaba yo comentando eso, que cuando ganó, la manifestación de Daniel no fue tan grande, que fue hacia Plaza Víquez. Y me dice, con el que estaba hablando, bueno, si Daniel sacó más votos cuando perdió que cuando ganó. Es cierto. Es cierto, a ver, no había pensado yo en eso. El porcentaje por lo menos fue Sí, mayor sí, con sí. el que perdió. Con el que perdió que cuando ganó. O sea que iba de capa caída. Sí. A propósito, era interesante los traspasos de poderes, todavía hasta finales del siglo pasado. Recuerdo de manera muy concreta hasta el 94. Cuando dijiste siglo pasado, perdóname, pensé en 1898, me había quedado anclado. No, porque era interesante que el traspaso de poderes se hacía en el estadio. Sí. Entonces, a la gradería de Sol se le abrían las puertas a los partidarios del gobierno que había ganado. Sí. A la sombra iban los partidarios del gobierno que habían ganado, y al Sol le abrían, digamos, al Bajo Pueblo, a los que habían perdido. Y se llenaba el estadio entre unos y otros. Por eso cuando empezaban a desfilar, porque se Pero acostumbraba... no necesariamente los que habían perdido en las de Sol. Había un Sí, a los que no revoltijo, habían ganado, bueno, y los que no cabían en gradería de, Sí, sol, sí, de claro. sombra, porque Un revoltijo. a gradería de sombra iba gente, digamos, partidarios partidarios de gobierno e invitados especiales, Sí, obviamente sí. que sí, ¿verdad? Pero ahí no entraban los Los opositores. que estaban haciendo fila. Ah, no, claro que bueno, no. al Sol sí, ahí se asoleaban, ¿verdad? Y era Ya se los interesante, habían asoleado. entonces, cuando las delegaciones empezaban a entrar, porque hacía el desfile de autoridades de gobierno, de autoridades eclesiásticas, del cuerpo diplomático, de diputados salientes y entrantes, y un montón de gente que desfilaba ahí. Entonces, dependiendo por el lado que pasaban, les aplaudían o les silbaban. Y ya eso ya no se ve. No. Porque después vino en una situación muy Y particular. no venían con tobilleras, ¿verdad? No. Después me acuerdo que ya trasladaron eso a un acto más privado, teatros. Ahora Perdón. vuelven otra vez a los estadios. Perdón, pero antes del estadio era en el Congreso cuando estaba en la Avenida Central. Bueno, pero Ahí antes era del la 48. Sí, No, sí, ahí era la toma de posesión. Sí, Una claro. ceremonia muy seria y muy... Pero, Eso Por me cierto, tocó un a mí. congreso precioso, según las fotos. Claro. pero Sí, yo Bueno, lo conocí. tengo una leve idea del Congreso, porque ese yo Congreso lo lo conocí. destruyen a finales de los 50 Sí. para hacer el Banco Central. Ajá. Yo tengo una idea de haber ido a ese Congreso. En ese edificio estaba el Ministerio de Educación también. Todos los estudiantes Porque de Derecho incluso íbamos ahí. entre el plenario legislativo y la barra de gente no había Nada. obstáculos. No, ahí estaba. Había una barandita pequeña. Claro, y ahí uno Sí, claro. insultaba y gritaba Así era, y todo, sí. Bueno, parece que tenemos que aterrizar.
No sé a dónde, pero vamos a tener.